Buenas tardes, queridos compañeros de la Universidad Simón Rodríguez. Hoy somos el equipo número 1, quien nos tocó comenzar este ciclo de exposiciones. Hoy le vamos a hablar el tema referente al régimen legal de la administración pública. En su objetivo general podemos ver que vamos a conocer razonablemente la importancia y el contenido de los principales instrumentos jurídicos que rigen a la administración pública. Este equipo está conformado por José Omaña, Leidis Castillo y mi persona, Carmen Arias. Al hablar de administración pública, cuando uno es un servidor público siente pasión por lo que hace. Por lo tanto, para comenzar tenemos que ver cuál es nuestro basamento legal. Inicialmente es nuestra Carta Magna, donde declara que somos una república y un estado, y además social y de derecho. La Constitución de la República, en el artículo 1 de la República Bolivariana de Venezuela, y en su artículo 2, Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Como base para todo es la Constitución Nacional. Primero debemos conocer qué es el Estado, qué es la nación y qué es el gobierno, que es lo que está compuesto la administración pública. Entonces, por Estado tenemos una agrupación humana que habita en un territorio común, asociada bajo una misma autoridad y bajo unas mismas normas. El gobierno es la autoridad que dirige una unidad política y cuya función es la de administrar y controlar el Estado y sus instituciones, ejercer autoridad y regular la sociedad. Y como nación tenemos que es el conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos comunes como son la lengua, la raza, la cultura o la religión. También se comparten las costumbres y las tradiciones que van conformando su historia. Repito, antes de entender toda la base de la administración pública debemos tener muy claro lo que es el Estado y lo que es la nación. Se crea esta conceptualización después de la Guerra de los 30 años, en 1648. En el Tratado de Westfalia se acaba con el orden feudal, ya da paso a organizaciones territoriales y poblaciones definidas en torno a un gobierno que reconoce sus límites espaciales y de poder. Podemos ver como ejemplo el Estado suizo conformado por alemanes, franceses e italianos, y que incluso algunas naciones carecen de territorio propio, como sucede con los gitanos o los kurdos, que están repartidos entre Turquía, Irán, Irak y Siria. En muchas ocasiones se tiende a confundir erradamente lo que es el Estado con el gobierno. Debemos tener muy claro lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Por Estado está conformado por territorio, ciudadanía, estructuras, normas, gobierno. Es abstracto, más o menos duradero en el tiempo y es la fuente del poder a través de sus normas. El gobierno forma parte del Estado, es perceptible, puedo conocer quiénes lo conforman, tiene duración determinada y ejerce el poder que le otorga el Estado a través de las normas. También es importante que conozcamos lo que es la república. Son palabras que vamos a escuchar mucho en la parte legal, administrativa, financiera de la administración pública, tanto estatal, municipal, nacional, en todo contexto. Entonces, la república, esta palabra proviene del latín res, pública, que viene siendo la cosa pública. Cuando vemos la república, hagamos énfasis a que es la cosa pública, trata de la cuestión pública. La república es un sistema político de organización del Estado en la cual ¿qué hay en esa república? Hay división de poderes, hay elección popular de los gobernantes, tenemos periodicidad en las funciones de los gobernantes, publicidad en los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes por sus actos e igualdad ante la ley.
Es una forma de Estado basada en el concepto de que la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar en su nombre a un grupo de representantes elegidos. El rasgo más importante es que en ella el poder está dividido en funciones. También debemos conocer los poderes que está conformada nuestra república. En la Quinta República Bolivariana de Venezuela podemos ver la división de los poderes. Uno de los poderes es el poder público, que está dividido territorial y funcionalmente en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde estipula: el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. En el cuadro que se puede mostrar en la diapositiva podemos ver la división de dichos poderes y la función de cada uno de ellos. Es importante e indispensable para poder conocer cualquier órgano o ente que forme parte de la estructura del poder público, es buscar su partida de nacimiento, ¿verdad? De dónde nace. Todos los poderes la poseen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el título 5 de la Organización del Poder Público Nacional, el capítulo 1 del Poder Legislativo Nacional, que va desde el artículo 186 hasta el artículo 251. El capítulo 2 del Poder Ejecutivo Nacional, desde el artículo 225 hasta el artículo 252. El capítulo 3 del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, desde el artículo 253 hasta el artículo 272. El capítulo 4 del Poder Ciudadano, desde el artículo 273 hasta el artículo 291. Capítulo 5 del Poder Electoral, desde el artículo 292 hasta el artículo 298. Por eso es tan importante conocer nuestra Constitución Nacional. Hablar de la administración pública es muy apasionante, sobre todo para los que nos gusta, nos apasiona lo que es la parte pública. Por tanto, debemos conocer todo lo anteriormente que he dicho y, no menos importante, el Poder Ejecutivo Nacional. Muchas veces conocida como la Administración Pública Nacional, la central. Es el responsable de la gestión diaria del Estado y concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. Ahora los dejo con mis compañeros que les van a seguir dando mayor información en cuanto al tema que tratamos hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Buenas. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la administración centralizada y la administración descentralizada. Dentro de la administración centralizada nos encontramos con las autoridades independientes o por área, es decir, las secretarías. Estas no poseen personalidad jurídica, sino que dependen de un ente o un órgano que los controla, que controla las competencias y las regula. Es decir, en el tema de un estado podemos hablar de las secretarías del tren ejecutivo. Por ejemplo, la Secretaría de Relaciones de Políticas Públicas. Es importante destacar que estas no poseen personalidad jurídica, es decir, que quien lleva la rienda de este ente es un director o un encargado. También les voy a hablar sobre la descentralización. Dentro de la descentralización tenemos que son aquellos que poseen personalidad jurídica, es decir, que están constituidos. Tienen un presidente o un vicepresidente o un director ejecutivo dentro de su organigrama. Importante destacar que se encuentran los institutos autónomos, las asociaciones civiles y las empresas, entre otros. Cuando hablamos de institutos autónomos, es decir, que tienen personalidad jurídica, son un ente adscrito. Por poner un ejemplo, en un municipio es un ente adscrito a la alcaldía, pero posee su personalidad jurídica. Por poner un ejemplo, en Valencia, el Instituto de Deportes.
una asociación civil o una empresa del Estado. Es importante destacar que es una empresa del Estado, estamos hablando de descentralización. ¿Por quiénes se rigen? Bueno, tenemos en la LOPA, en el artículo 29, nos habla de los entes descentralizados. Funcionalmente, como forma de derecho público, están conformados por aquellas normas o personas jurídicas, creadas y regidas por normas dentro del derecho público. Es importante mencionar que en el tema de para que ese instituto o asociación o empresa deje de ser instituto, tiene que ser emanado a través de la misma forma de la creación. Es decir, que la única forma de eliminar ese instituto es que salga por una gaceta o por un circular. Importante destacar que dentro de la administración tenemos los actos administrativos. Dentro de los actos administrativos es